Hoy vamos a hablar sobre abrió mis ojos, sobre esta palabra, esta declaración tan poderosa que hace un hermano hace muchos años atrás, muchísimos, en Juan 9, es un milagro que realizó el Señor, que abrió los ojos a una persona que era ciego de nacimiento. Y vamos a ver que estuve estudiando un poco cada parte de lo que simboliza este milagro y la verdad que la revelación que tiene el Señor para darnos es tremenda en cuanto a que no es un milagro más, cada milagro conlleva una profundidad espiritual y algo que el Señor por eso está también en la palabra, no solo para contarnos que Él hacía milagros, sino cada milagro que está escrito tiene un propósito para que nosotros conozcamos más de Él en su vida, en nuestra vida espiritual. No solo son milagros, qué lindo que abrió los ojos a uno, qué lindo que hizo caminar a otro. Cada uno tiene un simbolismo el espiritual, porque hay otros milagros que decía que en cada ciudad donde iba, donde creían, hacía muchos milagros. Y hay otros que no están en la Biblia. Entonces los que están, yo me preguntaba por qué están unos y no otros. Así que hoy vamos a estudiar este en profundidad y tiene, no sé si tanto profundidad, pero sí lo vamos a estudiar. La profundidad lo va a dar el Espíritu y vamos a hablar de lo que Él nos permita. Pero tiene un simbolismo importantísimo para hoy en nuestros días. En principio vamos a empezar a ver algunos versículos donde claramente lo que vamos a hablar hoy no es de lo que el Señor hizo en lo físico de esa persona, que es recobrarle su vista, sino lo que hizo a nivel espiritual con esta persona, con persona que había sido de nacimiento ciego. Vamos a ver lo que hizo el Señor en lo más profundo de su espíritu. Y cómo hoy esto nos da una posibilidad, nos brinda una posibilidad de nosotros, de sacarnos nosotros y estos velos que muchas veces tenemos de no conocer o no experimentarlo o no poder verlo a Jesús en su plenitud. La palabra dice que por un lado está, y nosotros lo conocemos, que existe la ceguera física de no poder ver el mundo material, de tener oscurecidos los ojos, pero por otro lado, y lo más importante que vamos a ver, y lo peor que nos puede suceder es tener y estar ciegos espiritualmente, no tener la visión correcta espiritual. Y de esto habla mucho la palabra. Vamos a ver algunos versículos que hablan de esta ceguera espiritual. En Isaías, por ejemplo, 43:8 dice, sacad al pueblo ciego, aunque tiene ojos, y a los sordos, aunque tienen oídos. Acá Isaías le estaba dando una orden y que decía que saquen al pueblo ciego aunque tiene ojos. Estaba hablando de otro tipo de ceguera, claramente. Vieron que hay un dicho que dice que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, un dicho del mundo, no es bíblico, pero en nuestra vida espiritual no hay peor ceguera que la que tenemos, que no querer ver a Dios en nuestra vida. No hay peor ceguera que no seguir a Dios. No hay peor ceguera que no poder ver a Cristo en nuestra vida. Después Mateo 15:14 dice, dejarlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. También está hablando de una condición espiritual. Mateo 23:24 dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis al camello. Hay muchísimos versículos en el Antiguo Testamento también que hablan de este tipo de ceguera que no nos permite ver. La ceguera que todos conocemos mayormente, la ceguera en el ámbito espiritual, es la religiosa, la que no hacemos porque está escrito, pero no vemos ni entendemos, y es lo que nos hace tropezar. Un ciego necesita una guía, un ciego necesita, o un perro, o sea, necesita un acompañante, o un palo, o una pared, algo necesita un ciego que lo guíe hacia un lugar. Nosotros éramos ciegos de nacimiento espiritualmente, y ahora que conocemos a nuestro buen pastor, este pastor que Jesús es el que nos guía, Eva miró el árbol y le pareció agradable a sus ojos. Eva, dice la palabra, que le pareció agradable a sus ojos. Así nos da a entender que todo entra por los ojos, pero no todo
lo que aparenta nos hace bien a nosotros. Los ojos son la lámpara del cuerpo, y si esta lámpara, estos ojos están fallando, están funcionando mal, lo más probable es que veas que no podamos ver más allá de las narices, más allá de lo que nos muestren nuestros ojos. En Isaías 59:10, habla de una situación espiritual que experimentan los ciegos. Vamos a leerlo. Es como una condición por la que pasan las personas que no pueden ver a Jesús, que no pueden ser guiados por Jesús. Dice, vamos palpando la pared como los ciegos, andamos a tientas como los que no tienen ojos, en pleno mediodía tropezamos como si fuera de noche, teniendo fuerzas estamos como muertos. Eso dice Isaías 59:10. Qué tremendo. Después de leer esto y después de experimentar lo que es la ceguera, que por mucho tiempo todos nosotros tuvimos, yo me reflexionaba en mi corazón que nunca más quiero ser ciega. Y para eso depende de nosotros. Dios se revela, pero depende de nuestra voluntad, de nuestro querer y hacer, que Él poder verlo. Entonces, ahí entramos en un proceso de que depende de nosotros poder verlo a Él. Dice, palpando la pared, a través del esfuerzo propio, ¿no? Que somos guiados, las personas del mundo, por ejemplo, que son guiados por las corrientes, por los pensamientos, como por una pared, ¿no? Acá dice Isaías, palpando la pared como los ciegos. O sea, no tenés límite, el límite te lo pone el exterior. Entonces vos caminás y según la estructura que vos tocas, sos guiado por eso. Así está la gente del mundo hoy, ¿no? Guiado por corrientes, por ondas, por modas, pero no por una guía clara que lo lleva hacia un buen lugar. Como decíamos, no tienen una guía, no tienen un pastor. En Apocalipsis 3:17, vemos en Apocalipsis, a partir del 2 ya empieza a hablar a las iglesias. Recuerdan que hay 7 iglesias que le habla a cada una de ellas, y son las iglesias que tenemos hoy día. Nos está hablando a las iglesias porque está en Apocalipsis, está hablando del tiempo de ahora, ¿no? En su momento habló del futuro. Dice, él está hablando de la iglesia de la Odisea. Esta iglesia la conocemos por lo general por ser la iglesia tibia, a la que el Señor dice que la va a vomitar, ¿se acuerdan? Dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, en ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El Señor le está diciendo esto a una iglesia que se cree rica, que en realidad materialmente tiene todo, pero fíjense lo que le dice espiritualmente, que es pobre, miserable y que está ciega. Entonces, y le está hablando a un grupo de creyentes, entonces no podemos decir que la ceguera solo se encuentra a las personas que no conocen a Cristo, porque acá le está hablando a una iglesia. Y lo peor, no sé si lo peor, pero una de las cosas peores que nos puede pasar como hijos es no poder ver al Padre, es poder no estar sentado en una mesa y no poder verlo a Jesús. Yo creo que lo peor como hijo en nuestra vida, una de las cosas peores es ser ciegos en algún área de nuestra vida donde no podamos manifestar y no podamos ver y ser guiados. En 2 Corintios 4:4 vemos un versículo bastante conocido que habla un poco de la raíz de la ceguera. Dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos. ¿Quién cegó la mente? Satanás, el Dios de este mundo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Sabemos que Satanás no está preocupado por nuestro auto, nuestra casa, nuestro trabajo, nuestra familia. Está preocupado por el Cristo que hay en cada uno de las familias de trabajo de nuestro corazón. A él le preocupa el Cristo que crece en cada una de esas áreas. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué Satanás ciega el entendimiento? ¿Qué significa? Que no podamos entender a Jesús. Tenés que cerrar la Biblia porque al final un meollo no te entendés nada, te dan una palabra de profecía, no entendiste qué tenés que hacer. O ves lo que venga de Dios no lo entendés, entonces te cegás y seguís por tu camino, seguís guiado por las corrientes, por la pared, o seguís guiado por
por tu cultura, por tu familia, por lo que te dicen. Entonces dice, ¿cuál es el propósito de la obra cegadora de Satanás? El versículo lo responde. Dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Para qué Satanás ciega entonces? Para que no veamos a Cristo, para que no veamos el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo. Hemos hablado muchas veces de esto, ¿no? Que uno puede estar en esta reunión o en otra reunión y algunos se van súper bendecidos y algunos se fueron con el color de la ropa que tenía cada uno. Entonces, el ser bendecido por el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo depende de cada uno de nosotros. Depende de cuánto tu actitud sea para con Dios y para con Cristo y para la reunión. Con qué espíritu te acercas. Vamos a leer, vamos a ir directamente a Juan 9, después vamos a ver otro versículo, otra historia muy interesante que nos muestra otro tipo de ceguera, para estudiar un poquito más de qué se trata. Jesús sana a un ciego de nacimiento, seguramente muchos conocen ya esta historia, y la vamos a dividir. Esta historia está en todo el capítulo 9. Primero la podemos dividir como en 3 momentos. Habla del acontecimiento en sí, donde Jesús sana, donde Jesús se encuentra con este hombre que no sabemos el nombre. Después dice que este hombre tuvo que compadecer o responder ante los fariseos, sería como un segundo momento dentro de este capítulo, donde los fariseos le vienen a los sumos sacerdotes a decir, ¿qué te pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Encima lo hizo un sábado, entonces querían reprenderlo, ¿no? ¿Por qué curaba un sábado? Jesucristo lo hizo a propósito, para mostrar también que Dios trabaja y nunca está de reposo. Bueno, y después al final habla de la ceguera espiritual, de la que entonces Jesús empieza por una cuestión material, algo físico, una sanación física, pero que en definitiva todo es espiritual. Entonces nuestra vida, nuestras oraciones, así estemos pidiendo algo material, que está bien, veamos el trasfondo, siempre Jesucristo quiere sanar y restablecer y reencontrarnos, reconciliarnos con la cuestión espiritual detrás de ese pedido de oración. ¿Qué hay detrás de lo que estamos necesitando? ¿Qué hay detrás de ese milagro que necesitamos? Y así termina este capítulo. No lo vamos a leer entero. Después los invito a que sí lo lean porque van a comprender la totalidad, digamos, de lo que estamos hablando. Sí vamos a leer algunas partes como las más importantes. Vamos a comenzar. Vamos a leer del 9.1, vamos a leer el milagro en sí, hasta el 7. Dice, a su paso Jesús vio un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la gloria de Dios se hiciera evidente en su vida. Vamos a hacer un paréntesis. Vemos en la palabra que Jesús nunca responde sí, no, punto aparte, sigamos con otro tema. Porque el sí o el no está conectado con el árbol de conocimiento del bien y del mal. Pero responder o con otra pregunta, como decía Javi también en la enseñanza esta mañana, o responder con interrogantes, o responder, siempre Jesús respondía con vida, respondía con una reflexión, respondía con algo que te enseñaba mucho más de la respuesta en sí. Porque acá no les dijo, no pasó eso, no los reprendió ni nada. Les dijo, esto pasó por Dios, entonces por Dios, para que Dios se manifieste. Y hasta el día de hoy, muchos todavía nos estamos preguntando por qué dijo esto. O sea, Jesús constantemente respondía desde dónde estaba conectado él. Su conexión era el árbol de vida. Era todo esto de reproducción, era el crecimiento de los creyentes constantemente, de los hijos, de los hermanos constantemente. Bueno, sigamos, el 4. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado, dice la palabra.
El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Hasta ahí vamos a leer. Después dice que sus vecinos se acercaban, no lo podían creer, y él le contó lo que había pasado, y después ya empiezan las autoridades a llamarlo y a preguntarle qué había pasado. La ceguera que vemos acá, toda ceguera es un símbolo de muerte. Es un símbolo de muerte, en este caso, muerte espiritual, por lo que vamos a ver del trasfondo espiritual. Toda ceguera que nosotros tengamos en nuestra vida, por eso es tan importante limpiarnos de todo lo que no podemos ver, de todo lo que nos quiere dar Cristo y donde no lo podemos glorificar, donde no, somos ignorantes a eso, nos lleva a la muerte por supuesto espiritual. Vamos a seguir desarrollándolo. ¿Cómo abrió sus ojos Jesús? Vamos al milagro en sí, a ver los detalles del milagro. ¿Qué componentes tenemos? La tierra, la saliva y el estanque. Estas tres características. Muchos religiosos, después de este milagro, empezaron a embarrar a la gente para que se sane, pero nosotros, por supuesto que no lo tomamos como una fórmula, sí lo tomamos como una interpretación de lo que Dios quiso decir, y espiritualmente sí podemos tomarlo, porque esto después se va a replicar en otros milagros de Jesús, porque tiene un contenido espiritual que es importante saberlo, no la práctica en sí, la fórmula del barro. La tierra, en este caso, representa la humanidad. Del polvo de la tierra se hizo el hombre, por ejemplo, somos vasijas de barro. En este caso, la tierra representa la humanidad, esa persona, en el sentido humano. Y la saliva representa la palabra del Señor, lo que sale de su boca, la palabra que es el espíritu a la vez. En Mateo 4:4 dice que todo lo que sale, lo que sale de la boca del Señor es la palabra. Y la palabra es espíritu y es verdad. Entonces acá tenemos este condimento. La humanidad de la persona y la saliva. ¿Y qué hizo Jesús? Lo mezcló. Como dice la palabra, mezclar a la vez es amasar. Cuando uno amasa, por ejemplo, el pan, se vuelve una masa, ¿no? Una sola masa que uno ya no distingue que si es un pedazo de trigo o un pedazo de agua, no distingue. Es una sola unidad. Lo que hizo Dios acá es amasar, unir al hombre con su naturaleza divina, al hombre con su palabra, al hombre con su propósito, al hombre con Jesús, lo amasó, lo unió a través de ese barro. Se lo colocó en los ojos y le da un mandato. Si el ciego no hubiese obedecido a ese mandato, hubiese quedado ciego peor, porque encima tenía escama, o sea, no escama es otro ejemplo, por eso, si no tenía barro en los ojos, o sea que hubiese quedado peor de ciego. Esto también nos da la interpretación de que muchas personas conocen a Jesús, reciben de Jesús, pero al no obedecerlo, no empiezan a transformar su vida, no tienen mejores hábitos, entonces están peores de ciegos. ¿Vieron esas personas que van una sola vez o dos veces a la iglesia y van para recibir? No reciben nada y entonces tienen el concepto peor. O que te dicen, bueno, orá, y están esperando la respuesta y no recibieron la respuesta, entonces están ciegos peor, porque te dicen, no, ¿para qué voy a tu Dios si no me responde? Y nosotros no, queremos decirle, no, esto no es así, pero van esperando. Entonces quedaron ciegos peor. Este ciego, si no obedecía, si no seguía con ese proceso que Jesús le decía, anda al estanque, no era simple para él, era ciego. Ir al estanque de Siloé y lavarse. Era más simple otra cosa. Jesús lo saca de la comodidad y le manda al estanque. Y cuando vuelve, o sea que Jesús por lo menos no vemos que lo haya acompañado, tal vez otros lo hayan acompañado para facilitarle el camino. Jesús se quedó ahí y esperó que vuelva. Él volvió sano. El estanque significa enviado. Significa la persona que obedece al llamado. Te envío y alguien obedeció. Cuando nuestra humanidad se mezcla con Cristo, se amasa todo, se vuelve como un pan o como algo, somos uno, como una sola persona, uno con Cristo, y empezamos a obedecerle, ahí empieza la sanidad. En todo sentido, en tu alma, en tu cuerpo, empieza la sanidad de tus pensamientos, empieza la santificación, empezás vos a transformarte. Es un complemento, por eso que este milagro
tiene mucho para darnos en este sentido. Vamos a seguir analizándolo. Y cuando voy a estudiar un poquito más de Siloé, vemos, espérenme, así no me olvido de esto. ¿Qué escena tenemos acá entonces? Tenemos a nosotros, a esta persona que representa a cualquiera de nosotros, nuestra humanidad, tenemos a la palabra de Dios, tenemos un enviado, una palabra de Dios que se suelta, un pedido de Cristo, perdón, la obediencia, y tenemos, como resultado de todo ese combo maravilloso, tenemos un milagro, que es pasar de muerte espiritual a vida. Cuando me pongo a estudiar, les decía las características de este estanque, veo que en el 2005, si puedo compartirles esta pantalla, en el 2005 encontraron los arqueólogos, encontraron en Jerusalén realmente este estanque, les quiero mostrar la imagen. A ver, bien, me parece que ahora sos vos la anfitriona. Les quería mostrar la imagen para... A ver si no se... buenísimo. Ahí me parece que ya la están viendo. Alargando un poquito más. Esperen que lo lea. Arqueólogos en Jerusalén han encontrado los restos de la piscina de Siloam, donde la Biblia asegura que Jesús curó la vista a un ciego, bajo la que ahora es el barrio árabe de Siloam. Los arqueólogos han empezado a sacar de la tierra los restos de la piscina. Allí todavía corre agua en la canaleta que la trae de una cercana fuente natural. El hallazgo se anunció formalmente el 9 de agosto del 2005, hace bastante poco, digamos, que esta piscina fue encontrada. Y ahí dice que había como un canal y esa agua venía de una fuente natural. Para los que estuvieron hace un mes atrás, para mí esto fue asombroso, que empiezo a relacionar un nombre con otro. ¿Se acuerdan en Génesis 2 que decíamos hay un río, 4 brazos? ¿Saben cuál es la fuente de esta agua? Uno de esos brazos. Pero qué maravilloso para un milagro. Este es otro milagro. Poder relacionar y que el Espíritu te vaya mostrando estas cosas es maravilloso. Hace un mes atrás hablábamos de que había un río, que era el río de Cristo corriendo en nuestras vidas, y de ese río había 4 brazos que Dios formó en el Edén para acercar a Cristo a las personas. Esos 4 brazos eran nombre de ríos. Uno de esos ríos es Gijón. Las fuentes de esta piscina, donde, retomemos, el ciego lavó sus ojos y fue milagrosamente sanado, eran de esa agua, de las aguas de Gijón. Gijón, para los que estuvieron, los que no le contamos, que significaban las aguas turbulentas. ¿Se acuerdan? Las aguas que Dios permite en tu vida, que causan una revolución en vos, que puede ser problemas que Dios permite, no son los que vienen del enemigo, no son los problemas del mundo, sino los que Dios permite para que vos haya una transformación, se forme en vos un carácter mejor, que es el carácter de Cristo. Esas cosas que te confrontan, donde no está todo normal en tu vida, todo está en desorden alrededor tuyo, pero vos seguís firme confiando en Dios. Esas aguas que iban, ¿se acuerdan que recorrían toda la región de Cus? Que Cus significaba los negros, los que tenían el alma negra. Entonces, volviendo al milagro del ciego, Cristo lo que está haciendo es purificar, sanar, santificar su alma a través de esta agua que viene del río Gijón. Las aguas de este río limpian sus impurezas, limpian sus pecados, limpian su maldad para, digamos, sacan el viejo hombre como las aguas del bautismo y lo traen al nuevo hombre, al hombre renovado en Cristo. Quiero leerles esto. Después, porque yo digo, bueno, y acá este hombre no sufrió turbulencia, o sea, porque yo también analizaba una vez que que descubrí esto tras el descubrimiento de la piscina, seguí leyendo que esa agua venían de ese río.
No, pero claro, después me di cuenta que sí, este hombre tuvo muchísima turbulencia, porque se acuerdan que les contaba que tuvo que padecer adelante de los sacerdotes. A partir del 13, este hombre dice que tuvo que ir a al templo, y los sacerdotes le empezaron a interrogar, y este hombre se quedaba firme diciendo que lo que había pasado. En un momento les dice, ¿qué te hizo en el 26? ¿Cómo te abrieron los ojos? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dije que no, y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Se enojaron peor. Dice, si es pecador no lo sé, le dice él. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Él se quedaba firme en lo que había sucedido. Y en un momento dice que era un profeta. Debemos obedecer el llamamiento y el ungimiento del Señor, que de no ser así, el ciego, como decía, hubiese quedado más ciego. Después de esto, este hombre tuvo turbulencia. ¿Por qué? Porque él había llenado su espíritu con estas aguas, pero él se mantuvo firme. Y tras mantenerse firme, ¿qué pasó después? Vemos en el 35 que se encuentran con Jesús. No podemos inventar si Jesús lo encontró a él, o sea, si Jesús lo buscó o él lo buscó a Jesús, no podemos, pero acá dice que se encontraron. Y hay una conversación hermosa donde, después de conocer a Jesús, retener, obedecer, hacer lo que Jesús le decía, pararse firme ante las turbulencias, hasta los sacerdotes llamaron a sus padres y dudaban de que él era ciego. Fue tremendo, tuvo que compadecer varias veces. Él se mantuvo firme en lo que sabía de Jesús. Después de esto viene una revelación tremenda de parte de Jesús y lo termina adorando. Es un proceso. Nuestra vida espiritual como hijos es un proceso. No es hoy y listo. Dice en el 35, Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Estaba dispuesto, este hombre había transformado tanto su vida, que ese hombre que no conocía que era Cristo, estaba dispuesto a creerle. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús, es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose lo adoró. Y Jesús después le habla a los discípulos y dice, yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean, y los que no ven se queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así, le preguntaron, ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? La respuesta de Jesús, como toda, es fabulosa. Si fueran ciegos, no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. Tremenda esta escritura, porque ellos estaban sujetos a la ley, sujetos al juzgar y al decir esto está bien y esto está mal, pero por otro lado y en su corazón hacían lo malo delante del Señor. Entonces dice que el pecado, o sea, cuando vos estás haciendo el mal y sabés que la estás cerrando porque tenés Espíritu Santo, tu pecado permanece y estás ciego peor. Porque dice, si fueran ciegos no serían culpables del pecado. O sea, si vos no sabés que lo que estás haciendo no es correcto delante del Señor, el Señor en su misericordia contempla esa situación porque vos no estás sabiendo, sos ciego en esa situación. Pero afirman que ven, dice, por eso su pecado permanece. Estos eran ciegos porque hacían lo que estaba bien adelante de los hombres, pero lo que estaba mal adelante de Dios, y ellos lo sabían. Había falta de arrepentimiento, había orgullo, un montón de su carácter puesto en esa mala obra. Sigamos. Dios quiere sanar el cuerpo, pero principalmente quiere sanar el alma. Todos los milagros que vemos en el recorrido de Jesús durante los 3 años y medio en la tierra tienen que ver con eso. Sanaba a las personas, sanaba porque obviamente quería que estén bien, que no estén sufriendo, pero lo principal de Jesús era quitarle el alma a Satanás y sacarla
del infierno y llevarlas a la vida eterna. Ese es el principal objetivo. Y tiene que ser el nuestro hoy. Nosotros podemos bendecir a alguien mucho, pero si no logramos que esa persona, digo, no es esfuerzo nuestro, pero tenemos que llevar a las personas a Cristo. Y eso no es recibir un milagro. Porque una persona puede ser salva hoy de su dolor, por ejemplo. Pero si no es salva, si es sana pero no salva, y pasado mañana fallece, esa persona no va a la vida eterna, porque no confesó a Jesús. Nosotros debemos llevar a acompañar el proceso para que la persona conozca a Jesús y sea salva. Más allá de la sanidad del cuerpo, que todos queremos, todos buscamos, y es lo primero, pero tenemos que ir más allá, con nuestra propia alma, con nuestros propios deseos en la oración y con las personas también. El deseo nuestro hacia las personas, el deseo sano de amarlas, es que encontrarnos nuevamente con ellas en la vida eterna. Esa es una visión que tiene que ver con ver más allá de lo que vemos hoy. ¿Creemos nosotros realmente? Este hombre pensaba que Jesús era un profeta. Y después Jesús se le revela y lo adoró, dice, porque se le revela como Mesías. ¿Nosotros queremos realmente que Jesús hoy está sentado a la derecha del Padre? ¿O lo tenemos Jesús como nuestro doctor, nuestro psicólogo, el que yo leo y listo, ya está, me resolvió mi problemita? Tenemos que poder ver a Jesús como el león cordero que dice Apocalipsis. Es nuestro doctor, es nuestro sanador, es nuestro abogado defensor, pero eso es para las situaciones cotidianas de todos los días. Pero nuestra visión tiene que ver más allá de la respuesta o no de una oración. Tiene que ver con ser el Cristo Cordero León que viene a buscarme, porque soy uno de los vencedores. Esa es la conducta y es una actitud, más allá de lo que me pase, es una actitud de ser y de servirlo. No estoy sirviendo a cualquiera. Este hombre primero decía que era un profeta porque por las características, pero después Dios se le reveló. Jesús, perdón. Este hombre después le responde, muy poderoso lo que le dice, en el 28, sí, 9:28 dice, entonces lo insultaron y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Obviamente está hablando los fariseos a este hombre. Y sabemos que a Moisés les habló Dios, pero de este no sabemos ni dónde salió. Fíjense lo que le responde el hombre que había sido sanado y que lo había conocido así de paso a Jesús. Allí está lo sorprendente, le dice él, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Es genial. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Fíjense que firme adelante de las turbulencias, adelante de las acusaciones, que firme que estaba este hombre, por haber conocido al Cristo real. Me pareció tremenda esa contestación. Ahora vamos a ir a otro ejemplo, para ver cómo esto sigue siendo un principio espiritual, aunque cambie el orden, porque decíamos, no es una fórmula. Cuando Saulo, pierde la vista, ahora le vamos a hablar de un ejemplo que es a la inversa, porque de Juan 9 habla de que no tenía vista y Dios recobró recobró su vista, pero vamos a leer en Hechos 9 cómo una persona que sí veía quedó ciega. Ahí vamos a ver a un no maestro de la ley, pero a un religioso como era Saulo, que mataba a los hijos de Dios, que Dios lo deja ciego. En Hechos 9 se narra. Él veía y dejó de ver. Dios amaba su corazón por su obediencia, aunque era incorrecta. Esto que decíamos, ¿no? Él no sabía que era un pecado. Él creía que obedecía. Entonces Dios se le manifiesta para cambiar su dirección. Primero se le reveló y después recobró la vista. O sea, en Juan vemos que el proceso fue distinto. Lo fue llevando hasta que al final se le revela a Cristo y lo adoró. Pero en Pablo dice que, vamos a Hechos 9, Pablo estaba yendo a encarcelar a los cristianos también, está en Hechos 9. No, estoy en hebreo, espérenme. Me gusta más la Biblia, por eso que ahí está Hechos. Ustedes también acompáñenme de la suya.
1. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse preso a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Acá el Señor no le estaba diciendo, quedaste ciego, pero vas a recobrar la vista. Pero él obedeció igual. Él fue dice que las personas que estaban con él lo ayudaron a levantarse. Él fue a la ciudad. ¿Qué hizo Pablo? Estuvo 3 días, dice la palabra, como en la resurrección. Estuvo 3 días, pero dice en el versículo 11, no comió ni bebió, solamente lo que hizo Pablo fue orar. Dice en el versículo 11, antes está hablando en la palabra, dice que el Dios lo llama Ananías para que vaya a encontrarse con Saulo y que le dé instrucciones. Entonces Dios le dice a Ananías, anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando, le dice el Señor. ¿Qué hizo Saulo esos 3 días no viendo? Él no veía, él obedeció al Señor, se fue a un lugar, no comió ni bebió y oró nada más. Acá vemos cómo la naturaleza de él estaba siendo confrontada, chocando, y cómo ya el proceso de Pablo, quien después va a ser el gran Pablo que conocemos, ahí Dios lo estaba confrontando y se estaba reencontrando con Dios, y Dios se le estaba revelando en este ayuno que estaba haciendo, sin comer, sin beber y solamente orando. Estaba quitando su vieja naturaleza y estaba recobrando el original de Dios. Es muy poderoso que dice que Ananías, un poquito más adelante, se encuentra con él, dice, Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, esto está en el 17, el Señor Jesús se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas, dice la palabra, y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, habiendo comido, recobró las fuerzas. Fíjense cómo a la inversa, pero es los mismos componentes. Su humanidad recibió, o sea, fue ungido, recibió el Espíritu Santo, recibió la palabra del Señor y fue bautizado, fue limpiado en las aguas de todos sus pecados. Y el concepto escama, que me llama mucho la atención, ¿saben lo que se les cayó a Pablo? Que es lo que cualquiera de nosotros teníamos en la vieja naturaleza y aún en algunas áreas tal vez tengamos escamas. La escama es una placa rígida, dura, aquellos que son testarudos, que son tercos, que son rebeldes, que solamente quieren hacer su voluntad, los rígidos. Las escamas en los animales tienen 2 objetivos, la protección y el aislamiento. ¿Quién pone los velos en los ojos de las personas? Satanás. ¿Para qué? Para proteger. ¿A quién protege Satanás? Al yo. Para proteger al yo. Para decir, no, me victimizo, pobrecita yo. Entonces no podés ver a Cristo. Entonces Cristo no se te revela porque vos estás todo el día pensando y protegiéndote. Son esas personas que piensan todo el día en el yo y que todas las actitudes que emprenden son desde el yo. Incluso pecan y se justifican desde el yo. Y el aislamiento, que hace Satanás, nos aísla. No nos deja hablar, por más que tengamos una vida social, nuestras inmundicia o la oscuridad del corazón, Satanás habla para que las personas no las cuenten, se cierren. Entonces Cristo nos puede ayudarla.
Pablo en Hechos 26 relata su propia conversión. Y quiero que leamos, ya estamos llegando al final, quiero que leamos esto porque yo creo que este es un llamado que tenemos todos, porque a todos se nos han quitado esas escamas en algún momento, y como decía, tal vez tengamos en algunas áreas otras. Dice, y hay un llamado, hay una comisión. Hechos 26:15, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me aparecí a ti, librándote de tu pueblo y los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos. Fíjense, ¿quién como Pablo sabía qué significaba abrirle los ojos a las personas? Él que había sido ciego por un tiempo. Dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para esto murió Jesús, no solo para perdonar nuestros pecados. Dice Hebreos que salgamos de esas conversaciones, perdón. Dios ya, Jesús murió por nuestros pecados. Ahora entremos en esa herencia de los santificados. Limpiémonos constantemente nuestra alma, nuestro corazón, nuestros pensamientos, para santificarnos, para separarnos como Dios nos quiere ver y retomando esa herencia. Hay algunas causas de la ceguera espiritual que voy a repasar porque se me va el tiempo. Algunas causas de la ceguera espiritual en los cristianos, en los creyentes, en los hijos. Uno es la rebeldía. Ezequiel 12:1 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, y tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Los rebeldes, los que tienen un corazón rebelde, que así Dios no hacen la voluntad de Dios, son los que tienen ceguera espiritual. Otro, la incredulidad, el no poder ver a Dios. Segunda de Reyes 6:17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Esa persona no era no vidente, esa persona veía. Eliseo estaba diciéndole a Dios que él abra sus ojos espirituales. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que en el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Tremenda la visión espiritual de un ejército que vio, pero después que Dios le abrió los ojos espirituales gracias a la oración de Eliseo. Tercero, poner nuestra mirada en las circunstancias, en los problemas y no en Dios. ¿Vieron cuando a veces parece que se te cayó el mundo por el problema que tenéis? No ves nada, no ves ningún camino, ninguna solución, no podés encontrar. Dice Job 17:7, mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos son como sombra. Entonces, las malas circunstancias, los problemas, ver a eso más grande que a Dios nos ciega el entendimiento de Dios. Y ahí obra el enemigo. 4, ser prejuiciosos. 1 Juan 2:11 dice, pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado los ojos. Mateo 7:1-5, ¿y por qué mira la paja está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Obviamente son versículos que no lo podemos tomar literal, que son versículos que Dios nos lleva a un entendimiento espiritual. 5, ver solamente las apariencias y no tener discernimiento. 1 Samuel 16:7 dice, Jehová respondiendo a Samuel dijo, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Estamos llamados a mirar más allá de lo que está delante de nuestros ojos, como decía antes, no mirar hasta nuestra nariz. Mirar más allá es ver espiritualmente lo que Dios está viendo de las personas. Esa es una visión espiritual, ver lo que Dios está viendo de las personas, del coronavirus, de las circunstancias, de los problemas, de la economía. ¿Qué está viendo Dios de cada una de las situaciones de mi vida? Y ahí te va a traer conciencia de pecado, arrepentimiento, limpieza. 6, el último, ver cosas que contaminan nuestro ser.
Mateo 6, 22, 23 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tiniebla, ¿cuánto no serán las mismísimas tinieblas? No está hablando de ojos lindos celestes o marrones, está hablando de que los ojos son la lámpara de nuestro cuerpo. Para ir finalizando, ¿se acuerdan que antes hablamos de Apocalipsis 3, al principio, para ir relacionando todo? Hablamos de que le estaba hablando de la iglesia de la Odisea, no, a la Odisea, estoy, espérenme que voy porque si no, sí, la Odisea, perdón. En el versículo, a partir del 14 empieza a hablar de la Odisea, que es una iglesia tibia, al que si no le va a escupir. Dice, en el 18, te aconsejo que de mí, dice Cristo, compres oro refinado en fuego para que seas rico. Porque antes se acuerdan de que habló que vos eras rico materialmente y eso no la da Dios. Y vestiduras blancas para que te cubras y no aparezca la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, para que veas. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues fervoroso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta dando aldabonazo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Al que venza, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que dice el Espíritu de las iglesias. Qué tremendo lo que dice, que vestiduras blancas para cubrir su desnudez. ¿Cómo una iglesia, cómo una persona se pone vestiduras blancas? Quitando, limpiándose como las aguas en el estanque de Siloé, a través de turbulencia o lo que Dios traiga en tu vida para blanquearte, para quitarte, para limpiarte, para santificarte, que es algo de lo que estamos tanto hablando en este contexto, en este tiempo, en esta iglesia. Y dice que, y colirio para ungir tus ojos. El colirio también está hablando de la palabra de Dios. La palabra, pero no leer algo, no lo entiendo, cerré la Biblia. No, la palabra que es el Espíritu, la palabra que es revelación de Dios, la palabra que es como espada de doble filo, la palabra que así lea un versículo, ese me lo quedo en mi corazón y lo llevo en práctica. Esa palabra es la que va limpiando nuestros ojos y nos va sacando esas vendas que el enemigo puso desde chiquitos, desde que nacimos, y que nos tapan la visión. El enemigo quiere que no conozcamos a Cristo, que no lo veamos. Y si lo vemos y lo conocemos a Cristo, que Él no se nos revele. Si lo vemos, porque a lo mejor tenemos un amigo que es cristiano, si lo vemos, nos quiere alejar de Él. O ahí están tantas iglesias enmudecidos y dormidos. Porque acá le está hablando a una iglesia, no podemos decir que están cegados la gente de afuera. Entonces tenemos que tratar siempre de ir limpiando nuestro corazón para no ser esa iglesia. Estoy seguro que no lo vamos a hacer, pero eso depende de nosotros. Depende de cuándo estemos dispuestos a transformarnos y quitar el pecado que nos ciega, el pecado que lleva a la muerte, limpiar nuestros pensamientos y dejar que el pastor, después de Juan 9, el 10 viene y Jesús se le revela a los discípulos como pastor. Justamente lo que les decía antes, el que ve tiene guía, el que no ve no tiene guía. Juan, que es una palabra, todo el libro de Juan, una palabra de mucha vida, de vida espiritual, habla y tiene mucha coherencia el libro de Juan, como toda la palabra, obviamente. Bueno, la ceguera espiritual se sana entonces, vamos resumiendo y terminando. Conocer a Cristo, unir nuestra humanidad con su palabra viva, eficaz, verdadera en nuestra vida, obedecerlo, resistir al diablo a través de las turbulencias, a través de la incredulidad, la rebeldía, todas las situaciones que leímos antes, y recibir su revelación, y hacerla y llevarla adelante. Así vamos sanando y vamos quitando nuestros velos espirituales, que es un camino de ida, digamos. Conocer a Cristo, ir transformando nuestro corazón día tras día, para ir sanando todo nuestro ser.
Y con eso cerramos, y por eso les decía al principio que era un milagro que a mí me ministró mucho por todo lo que significaba espiritualmente y todo lo que habla el Señor a través de este milagro, de cómo debemos ser esas personas que se acercan a Dios con un corazón sincero, con un corazón de quererlo agradar, no quiero recibir, quiero estar, quiero permanecer, y ser esas personas que están amasadas, que estamos unidos, ya no hay diferencia entre Cristo y yo, y que todos los días podamos ir en oración para encontrar esas diferencias, para decir, yo no quiero esto en mí, ir a Dios, reconocerlo, no estoy dispuesto a seguir así, no quiero ser así, ayúdame en mi carácter a no ser así, y Cristo te va a presentar un montón de situaciones para que vos forjes tu carácter, porque Cristo quiere que nosotros seamos esa iglesia que viene como ejército, quiere que seamos los vencedores, no quiere solamente nuestro espíritu, quiere nuestra alma y quiere nuestro cuerpo. Cristo nos quiere entero, nos quiere completo, nos quiere en nuestro trabajo, nos quiere en nuestro matrimonio, quiere todo de nosotros. ¿Estamos dispuestos a entregarnos ese todo? ¿O estamos dispuestos a seguir conversando con Satanás, conversando con el pecado, conversando con el querer pertenecer, querer ser, querer agradar? Entonces dejo de agradar a Dios, porque total no dice nada, y le agrado a los vecinos, le agrado a los compañeros, le agrado a mis amigos, porque quedan mal, quedo bien. ¿A quién estoy alabando y a quién estoy adorando con mis actitudes? ¿A quién quiero agradar con mis actitudes? Vamos a hacer una oración para cerrar. Padre Santo y Celestial, Todopoderoso Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por cada una y por cada uno de los hermanos que están conectados en este momento. Te doy gracias, Dios. Gracias por cada uno de esos hogares, porque vos entres y vos vivas en ese lugar, porque vos habites y hagas morada en cada uno de nuestros hogares. Queremos agradarte, Dios. Queremos dedicarte nuestros pensamientos, nuestras horas, nuestros minutos, nuestros segundos. Que en nuestro respirar reconozcamos que decimos, Abba Padre, que te necesitamos y que sin vos no somos nada. Somos menos que nada sin vos, Señor. Que podamos tener esa conciencia de pecado y podamos reconocer que queremos santificarnos, que queremos limpiarnos, y no por una obediencia en obligación, sino por una obediencia en amor, porque vos nos amaste primero. Queremos reconocer y que tengamos esa conciencia todos los días, Dios, de reconocer que vos nos amaste primero. Y somos esclavos de vos, Señor, por amor y somos libres en esta esclavitud. Señor, que tengamos este gozo, este agradecimiento todos los días, Dios, y que podamos amar tu venida en el nombre de Jesucristo. Amamos tu venida, Señor Jesús. Amamos esa tierra prometida, y sabemos que es cierto, y vos, y que vos sos el león y vos sos el cordero, y que podamos vivir con la convicción y vivir desde ese lugar, que nuestro Señor no solo es el doctor, no solo es el psicólogo, no solo nos ayuda, sino que es el león, y Él es el cordero, y es el que logró todo por nosotros, y nosotros estamos en vos sentados en lugares celestiales. Te damos gracias, Dios. Gracias en el nombre poderoso de Jesús, por una semana más de bendición, donde podamos encontrarte y vos te nos reveles, y nosotros podamos comunicarnos con vos, como hijos, podamos cenar, porque vos estás a la puerta y llamás, como dice Apocalipsis. Te damos gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, especialmente por los matrimonios, Dios. Te pedimos, en el nombre de Jesús, por las personas por la unión y por la desunión que quiere traer Satanás en esta iglesia y en todos los hijos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Que reine ese amor en Cristo en cada uno de nuestros matrimonios, Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo. Y te pedimos por esos matrimonios que se van a formar. Te pedimos por esos maridos, por esas esposas, Señor. Te pedimos por esos momentos y circunstancias, esas conexiones divinas, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios, por seguir añadiendo a nuestra iglesia hombres y mujeres que te aman con sinceridad. Gracias por esta iglesia de unión y esta iglesia de amor. En el nombre de Jesucristo. Amén.